¿Qué es una guerra opcional en el trabajo 2? Rashi interpreta el versículo: si vas a la guerra contra tus enemigos, como si el versículo hablara de una guerra opcional. Debemos entender el significado de: si vas a la guerra contra tus enemigos, es una guerra opcional. ¿Qué es una guerra opcional en el trabajo y qué es una guerra no opcional? Sabemos que hay 248 mandamientos de hacer y 365 de no hacer. Así se llaman los 613 misbot o preceptos. Estos deben ser observados en cada detalle y con precisión, de lo contrario se considera una transgresión. Se dice acerca de ellos: no agregues y no restes. Esta obligación se refiere a las acciones, es decir, en lo que respecta a las acciones, una persona debe hacer o no hacer lo que está prohibido. Esto no es así en lo que concierne a la intención. Por lo tanto, para aspirar al trabajo con la intención de otorgar, esta guerra es opcional. En otras palabras, no se puede decir que este trabajo le corresponde a todos, sino a aquellos que tienen un impulso interno, que sienten que observar las misbot de la manera tal como las están observando no tiene nada que ver con la devekura, de adhesión con el Creador. Ellos ven que en lugar de que la persona deba alcanzar el amor al Creador, ven que en todo lo que hacen no tienen otra intención sino su propio beneficio. Este trabajo, llamado con la intención de otorgar, les pertenece. Pero al público general no le fue dado esto. De aquí que el trabajo del otorgamiento sea llamado guerra opcional y no sea obligatorio. Esto es como dice Maimónides al final de Hilot Teshuvah. Por lo tanto, cuando se enseña a los pequeños y a las mujeres y a las personas sin educación, se les enseña a trabajar solamente por temor y para ser recompensados. Hasta que estos adquieren conocimiento y sabiduría, se les va enseñando este secreto poco a poco. Eso significa que el asunto del Lishma, en nombre de la Torah, llamado con la intención de otorgar, no pertenece al público en general, sino a las personas que han adquirido mucho conocimiento. Por lo tanto, significa que el trabajo de otorgamiento es específicamente para aquellos que han adquirido gran conocimiento. Esta es la razón por la cual el trabajo de otorgamiento se llama guerra opcional y no guerra obligatoria, ya que no se requiere esto del público en general, sino de aquellos que han adquirido conocimiento y mucha sabiduría. Luego se les va enseñando este secreto poco a poco. Asimismo, deberíamos agregar sobre la guerra opcional, ya que el asunto de la devekut con el Creador es la anulación de la autoridad propia. Por naturaleza, el hombre nace sintiendo solamente su propia autoridad. Él siente que él es el dueño y señor y que hace lo que quiere. Para que el hombre sepa que la autoridad del Creador existe, que el Creador es el líder del mundo, la persona debe creer esto, que el Creador es el rey del mundo. Uno debe creer que este ocultamiento, que la persona no siente que haya un rey en el mundo, es el Creador quien hizo esto. Y a esto se le llama la corrección del tzimtzum, restricción. Sin embargo, uno debe creer y hacer grandes esfuerzos hasta que sienta en sus órganos que el Creador es el líder del mundo. Y no meramente un líder, más bien
Un líder o la persona mejor debe creer que su liderazgo es en forma buena y benevolente. Uno debe hacer todo lo que puede hacer para alcanzar este estado, ya que esto se expresa de dos maneras. Primera, número 1. La persona debe trabajar en tener el deseo y el anhelo de querer anular su propia autoridad. Como dijeron nuestros sabios acerca del versículo, si un hombre muere en una tienda de campaña, ya que la Torá se cumple solo en alguien que se mata por ella. Eso significa que la persona quiere anularse a sí misma, es decir, que debe alcanzar un estado en el que solo tenga una autoridad, la autoridad del Creador. En otras palabras, una persona no hace nada para su propio beneficio, sino que solo busca el beneficio del Creador. A esto se le llama la autoridad del único y se llama la guerra por la autoridad. Es decir, la persona está luchando contra sí mismo para conseguir esa autoridad única y a esto se le llama guerra por la autoridad en el trabajo. Número 2. Después de todos los esfuerzos que la persona hace para lograr esta autoridad, la cual se considera como que la persona adquiere una segunda naturaleza, ahí es donde anteriormente solo tenía el deseo de recibir para su propio beneficio, deseo de anular esta autoridad y recibir una nueva, el deseo de otorgar al Creador. Ese es el significado de Debekut, adhesión con el Creador. En otras palabras, del mismo modo que el Creador es el dador, también la persona quiere otorgarle al Creador. Sin embargo, no está en manos de nadie recibir esta autoridad, sino solo del Creador. Así como previamente el Creador le dio la autoridad del deseo de recibir en beneficio propio, el Creador puede darle a la persona una autoridad diferente, es decir, la autoridad única del Creador. Esto es considerado como que el Creador le da una segunda naturaleza, la cual es el deseo de otorgar al Creador. Resulta que cuando una persona nace tiene una sola autoridad, la propia, la suya. Después, cuando asume el reino de los cielos, observar la Torah y las Misbot, la persona se encuentra con dos autoridades. En otras palabras, trabaja para recibir recompensa, como dice Maimónides, cuando se enseña a los pequeños, mujeres y personas sin educación con la intención de recibir recompensa. Después, la persona comienza el trabajo en la guerra opcional, es decir, anular su propia autoridad, la cual recibe el nombre de beneficio propio, y así anhelar que el Creador le dé la autoridad única, es decir, la autoridad del Creador. A esto se le considera como que la persona ha adquirido una segunda naturaleza llamada deseo de otorgar. Tener un deseo de dar contento a su hacedor. Ese es el significado de lo que está escrito. Si vas a la guerra contra tus enemigos, es decir, en la guerra opcional, es imposible conquistar al enemigo, llamado deseo de recibir para sí mismo. Es decir, anular esta autoridad. Más bien, el texto nos promete, y el Señor tu Dios lo entrega en tus manos. En otras palabras, el Creador te dará esta fuerza, esta autoridad llamada autoridad única. Dicho de otro modo, el Creador te dará una segunda naturaleza. Para que una persona esté lista para pedir esta autoridad,
Debe existir una plegaria desde el fondo del corazón. En otras palabras, una persona debe sentir cuando necesita esta fuerza llamada deseo de otorgar. Para esto se nos dieron las 613 misvot en forma de 18, arameo consejos, llamados 613 consejos. A través de estos, la persona toma la carencia, es decir, sentir cuánto necesita el deseo de otorgar, ya que esto es todo lo que le impide alcanzar la meta. Además, en este sentido, es decir, con respecto al hecho de que no siente la verdadera carencia, que no tiene una necesidad real de otorgar, la persona debe rezar por esto también, para que el Creador le dé la carencia acerca de no tener carencia por obtener el deseo de otorgar. Lo cierto es que cuando una persona tiene fe en el Creador y cree que es un gran rey, debe anularse como una vela ante una antorcha. En este momento no hay ninguna opción de elección porque naturalmente se anula. Pero cuando una persona comienza a trabajar con la intención de otorgar, le llegan pensamientos extraños que debilitan la fe. Resulta que el hecho de que una persona no pueda trabajar con la intención de otorgar es por falta de fe. Así como está escrito, mi lágrima ha sido mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? En otras palabras, vienen a la persona los pensamientos del faraón que dijo, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Resulta que en este momento uno debe orar por dos cosas conjuntas. Primero, por la fe que el Creador no se esconderá de la persona, como está escrito, no escondas tu rostro de mí. Y número dos, para que lo acerque, es decir, para que le dé la fuerza del deseo de otorgar. A través de este deseo la persona se acerca al Creador y recibe lo que se llama la equivalencia de forma, y la persona vive en paz. La persona está contenta con su trabajo ya que cree que su recompensa crece cada día. Por esta razón, se lleva una vida pacífica y siente tranquilidad en su existencia. Y cuando una persona le dice a su cuerpo, hasta ahora he estado trabajando para ti, es decir, todo lo que hice, tanto las cosas corporales como en la Torah y las misbot, todo fue para hacerte feliz. Es decir, todas mis preocupaciones eran solo por el deseo de recibir para mí mismo, lo cual es llamado amor propio o beneficio propio. Pero ahora, es decir, de ahora en adelante, ya no quiero trabajar por el beneficio del cuerpo, sino solo en beneficio del Creador. En este momento el cuerpo comienza a resistirse. ¿Por qué tirar todo por la borda? Y el cuerpo hace todo lo que puede y le plantea preguntas que vienen de todo el mundo, es decir, el argumento del faraón que preguntó, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Y el argumento del malvado que pregunta, ¿qué es ese trabajo para ti? Estos pensamientos lastran tanto el trabajo que uno hace a menudo, los descensos y los ascensos que tiene, hacen que la persona vea esto de manera interminable y que sienta que quiere escapar de la campaña del trabajo. Lo único que uno puede decirle al cuerpo es que quiere trabajar con verdadero temor, lo cual es llamado en el Zohar porque el Creador es grande y poderoso. Es decir, que tiene el gran privilegio de estar sirviendo a un gran rey.
y que la persona quiere dar contento a su Hacedor y que esta sea su única preocupación y que ya no quiere preocuparse más por sí mismo. Ahora podemos entender lo que está escrito. Este día el Señor tu Dios te ordena que cumplas estas leyes y juicios y que los cumplas con todo tu corazón y con toda tu alma. Rashi interpreta este día como cada día. Cada día les parecerá como nuevos, como si ese día se les ordenaran. Debemos entender lo que nos aparta, es decir, lo que ganamos al tener que esforzarnos en hacer cada día como si en ese día se nos ordenara. La cuestión es que hay dos discernimientos ante nosotros en el trabajo. Primero, con la intención de recibir recompensa y segundo, no con la intención de recibir recompensa, sino por la grandeza del Creador únicamente. Aquellos cuyo trabajo es con la intención de recibir recompensa no necesitan cada día les parecerá como nuevos. Por el contrario, cuando la persona cree que será recompensada por su trabajo, tiene la fuerza de trabajar, ya que la recompensa hace que observe la Torah y las misbot. Por lo tanto, no hay diferencia si cree en la recompensa que la Torah nos promete y no necesita renovar cada día el mandato. ¿Qué le aportaría esto? Por el contrario, aquellos que quieren trabajar porque el Creador es grande y gobernante, es decir, debido a la grandeza del Creador, por esta razón hay una necesidad como si en ese día se les ordenara. Ya que cuando una persona se dedica a la Torah y a las misbot con la intención de otorgar, cada día debe discernir en qué medida asume la grandeza del Creador, por quien vale la pena esforzarse con el fin de servir. Como está escrito en el Zohar, su esposo es conocido en las puertas, que cada uno según lo que asume en su corazón. Esto significa que en el trabajo de otorgamiento está el asunto de los ascensos y los descensos. Resulta que ningún día es como el otro, ya que a veces uno asume que tiene un gran rey y a veces asume lo contrario. Resulta que cada día debería ser nuevo, como si en ese día se les ordenara. En otras palabras, la fuerza para esforzarse va en consonancia con el rey, al que sirve en ese momento, grande o pequeño. En otras palabras, si ayer pensó que el Creador era un gran rey y hoy ya no lo cree, entonces no hace el mismo esfuerzo que ayer, sino en la medida de su fe actual, la de hoy. Por eso el versículo nos dice, hoy el Señor tu Dios te lo ordena. Es decir, una persona debe saber que cada día tiene una medida diferente de fe en el Creador. Por lo tanto, uno no debe alarmarse si a veces durante el proceso del descenso el rey que hay es pequeño. Eso significa que la fe de la persona es pequeña y no se puede obligar a que logre vencer su cuerpo. Es más bien al contrario. Se rinde ante su cuerpo y considera abandonar la campaña. Pero uno debe creer
que ha recibido este descenso y que no tiene la fuerza de vencer, de creer que el Creador lo ayudará y lo librará de esa bajeza donde se encuentra la persona. Y más adelante adquirirá una mayor fe en el Creador y entonces ciertamente tendrá fuerza para trabajar, ya que cada día es nuevo, lo que significa una nueva fe, una fe renovada. Por eso la persona dice, como si hoy se les ordenara. Por lo tanto, todo va en consonancia con la fe que tiene en ese día y en esa medida la persona trabaja. Debemos saber que cuando una persona comienza a trabajar con la intención de otorgar y el cuerpo se opone a ello, el cuerpo lo arrastra hacia la peor de las bajezas, es decir, el deseo de recibir lo vence y lo hace bajar hacia sórdidas pasiones. Es decir, el deseo de recibir lo vence y lo hace bajar hacia sórdidas pasiones. A veces tiene pensamientos y deseos en los que nunca había pensado. Vienen a él como invitados no deseados y la persona se sorprende y dice, ¿en qué se diferencia hoy de otros días? Es decir, ¿quién me causó estos pensamientos y deseos? ¿Acaso al pensar que uno necesita trabajar solo para el Creador, estos pensamientos me arrojaron hacia tal bajeza? Él pregunta, pero se sabe que una misbat induce a otra misbah. Entonces, ¿por qué el deseo de obtener vasijas de otorgamiento provoca que la persona reciba a cambio tales pensamientos? Y también pregunta, ¿qué se puede hacer en tales estados? Sin embargo, una persona debe saber, como dice Bal Hasulam en el artículo Shamatik 1, no hay nada más que él, que el Creador envía esos pensamientos a una persona para que no pueda tolerar esa bajeza, para que le hagan orar al Creador desde lo más profundo de su corazón, para que le den la fuerza de acercarse en lugar de esos pensamientos que causan separación y lejanía del Creador. En este momento la persona debe orar y clamar al Creador, no nos retires de ti y no nos quites el espíritu de tu santidad, sino más bien que el Creador le dé una segunda naturaleza, el deseo de otorgar, es decir, tener solamente un deseo de dar contento a su Creador y nunca preocuparse por sí mismo. Es ahí y solo ahí que todos estos pensamientos y deseos traídos por el deseo de recibir naturalmente se alejarán de la persona. En otras palabras, dado que la persona debe creer que todos esos pensamientos que el deseo de recibir les trae, les son enviados desde arriba, porque él quiere recorrer el camino del otorgamiento y entre tanto es perezoso en el trabajo, porque la persona rezó para que el Creador la acercara más a estar en Debekut, adhesión con el Creador, lo cual es la equivalencia de forma. Cuando es evidente que la persona es perezosa en el trabajo, se le envían pensamientos extraños, bajo cuyo control la persona no puede aceptar estar en el trabajo. Esto, a su vez, le da a la persona un impulso de que pueda y deba sobreponerse al estado en el que se encuentra. Por lo tanto, resulta que a partir de este mal, cuando uno siente que uno está en un estado de bajeza tal que nunca se imaginó que podría estar bajo un dominio así, es por esta razón que no debe alarmarse y huir del trabajo,
Por el contrario, la persona debe creer que el Creador ahora está cuidando de ella y que la está acercando a través de un estado de Ahoraim, partes posteriores. Es tal como está escrito en el libro Fruto de un Sabio. Sobre el versículo, mi amada es como una gacela. Nuestros sabios dijeron, tal como la gacela mira hacia atrás al escapar, cuando el Creador deja a Israel, vuelve su rostro. Entonces, la cara vuelve a estar en Ahoraim, es decir, desea y anhela el aferrarse a Israel una vez más. En Israel el deseo y el anhelo de aferrarse al Creador también. Y la medida de la ansia y el anhelo es, en realidad, el rostro en sí. Debemos interpretar a qué se refiere al decir que cuando uno se encuentra en un estado de bajeza, se considera que el Creador se ha alejado de la persona y no tiene deseo ni ansias por el trabajo. Esto se considera que el Creador le da a la persona una forma carente de sabor por la espiritualidad. Además, la persona quiere escapar y olvidarse del trabajo por completo. A esto se le considera como que el Creador muestra el Ahoraim posterior. El Panim, cara o la parte anterior del Creador, es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, y el Ahoraim es todo lo contrario. ¿Por qué el Creador muestra a una persona el Ahoraim? Esto es a propósito, porque por medio de esto la persona obtiene un impulso hacia la devekut, adhesión con el Creador, ya que la persona no puede permanecer en el estado de bajeza. Resulta que aquí dentro de la Ahoraim, en su interioridad, se encuentra el discernimiento de Panim.